Hola, somos el grupo número 8 y en esta oportunidad junto a mis compañeros vamos a trabajar el tema de cables eléctricos para edificaciones. El objetivo general del trabajo es analizar las características técnicas, normativas y de aplicación de los cables eléctricos usadas en las mayores edificaciones en el Perú, con el fin así de entender su importancia en la seguridad, eficiencia energética y sostenibilidad de las instalaciones eléctricas. Entre los objetivos específicos que tenemos para desarrollar en nuestro trabajo, tenemos identificar los tipos de cables más usados y sus características, comparar la normativa peruana con las normativas internacionales para el uso de cables, además, resaltar la importancia de la certificación y cumplimiento de la normativa en la venta y comercialización de los cables, analizar las propiedades físicas y tecnológicas que deben de tener los cables y por último, explicar cómo influyen sus características en la seguridad de las instalaciones eléctricas. En el apartado de los antecedentes, en los últimos años, el crecimiento de las edificaciones ha generado una mayor demanda eléctrica. Esto ha hecho necesario mejorar los sistemas de distribución eléctrica, especialmente en edificaciones que presentan un alto consumo. En otros países, como el país de Ecuador, ya se están usando soluciones más modernas, como los sistemas de blindobarra, que son mucho más eficientes que el sistema convencional. Sin embargo, en Perú todavía es más común el uso de cables convencionales, sobre todo en las edificaciones residenciales. El uso y diseño de estos cables está regulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones y por normas como la NTP 60228, además de guiarse por estándares internacionales como el IEC 6038-64. Estas normas aseguran que los cables cumplan con la seguridad, eficiencia y confiabilidad, lo cual es clave en los sistemas eléctricos modernos. A continuación, vamos a sumergirnos en el mundo de los cables eléctricos, la columna vertebral de la energía en cualquier construcción. Entender sus conceptos básicos es clave para una instalación segura y eficiente. Todo cable tiene tres partes esenciales. En el centro está el conductor, usualmente de cobre o aluminio, que lleva la corriente. Lo envuelve el aislamiento, que nos protege de descargas, y la cubierta, la capa externa que lo defiende del exterior. Y el cobre es el preferido por su excelente conductividad y fiabilidad, aunque es el más costoso. El aluminio es más ligero, se usa en grandes secciones, pero su menor conductividad y oxidación son desventajas. El aislamiento define la temperatura de operación. Tenemos termoplásticos PVC flexibles pero sensibles al calor, o termoestables XLP, alto rendimiento, que mantienen su forma hasta 90 grados centígrados. Son más seguros ante el fuego. La capacidad de corriente ampersidad depende de la sección o calibre del milímetro, en milímetros cuadrados. La norma clásica de los conductores por su flexibilidad, en clase 1 para sólidos, en el clase 2 para cableado, que es el más común, y en clase 5 para flexible. Finalmente, hablemos de las propiedades físicas que defienden el rendimiento. La conductividad debe ser máxima para que la resistencia sea mínima, reduciendo las pérdidas de calor. La densidad influye en el peso que soportan las estructuras y la dilatación térmica nos obliga a considerar cómo el cable se expande o contrae en tendidos largos, lo cual es vital para evitar daños en las conexiones. Las propiedades mecánicas describen cómo se comportan los materiales de cable frente a diferentes esfuerzos o cargas que pueden alterar su forma o estructura. La resistencia a la tracción es la capacidad de material para soportar fuerzas que lo estiren sin romperse. Por otro lado, la resistencia a la compresión también es importante, ya que los cables pueden estar enterrados o recubiertos por materiales que ejercen presión sobre ellos. La abrasión se refiere a la capacidad del cable para soportar el roce o el desgaste frente a otras superficies, mientras que la resistencia al impacto permite que el cable soporte golpes o fuerzas bruscas, algo que puede ocurrir durante la instalación o el mantenimiento. Luego tenemos la flexibilidad, que permite que el cable se doble sin romperse, lo que es esencial para su manipulación, y el límite de elasticidad, que indica el punto a partir del cual el material empieza a deformarse de forma permanente.
Ahora pasamos a las propiedades tecnológicas, que muestran cómo se comporta el material cuando se somete a distintos procesos de fabricación o aplicación. Tenemos la ductibilidad, que es la capacidad de un material para estirarse y formar hilos sin romperse, mientras que la maleabilidad permite convertirlo en láminas o planchas mediante compresión. Ambas propiedades son importantes porque los metales de cable deben poder formarse sin fracturarse. Luego encontramos la fusibilidad, que es la capacidad de fundirse a una temperatura determinada. Para ello es importante conocer el punto de fusión de material. La colabilidad, en cambio, mide la facilidad con que un metal fundido puede llenar un molde y formar una pieza completa. Para ello necesita tener una baja viscosidad. Por último, está la soldabilidad, que indica la capacidad de material para unirse mediante soldadura, logrando conexiones seguras y homogéneas. Y la acritud es la propiedad que tiene un metal de aumentar su dureza y su resistencia cuando se deforma en frío, aunque al mismo tiempo se vuelve más frágil. En el desarrollo hablaremos de 4 puntos muy importantes. El primero es la producción, donde el proceso de fabricación de los cables eléctricos tiene 7 pasos principales. El primero es la adquisición del acumulador de entrada. El segundo es garantizar la pureza de los materiales. El tercero es el aislamiento mediante el cabezal de triple capa. El cuarto es el control de los espesores con rayos X. El quinto es la eliminación del riesgo de absorción de agua. El sexto es el control de la reticulación y refrigeración del cable. El séptimo es la recolección del cable aislado. El siguiente punto viene a ser la comercialización, donde las empresas se abastecen principalmente del cobre del proveedor Cobrecon. En el Perú hay una amplia red de fabricantes, el cual hay distribuidores como Celsa, Senan Perú, Romelsa y Sodimac, los cuales ofrecen diversos tipos de cables usados en construcción y electricidad en edificaciones. La competencia es muy alta debido a la gran demanda que tiene el sector. En aplicabilidad, los cables rígidos se suelen usar en paredes o techos, los flexibles en trazados difíciles o incluso los blindados se suelen usar bajo tierra. Para la iluminación se suelen usar cables de 16 o 14 AWG y para enchufes se usa el de 12 AWG, el cual soporta más corriente. Hoy explicaré cómo la normativa peruana y la sostenibilidad dan forma a las instalaciones eléctricas seguras y eficientes. Nuestro marco se basa en 3 pilares fundamentales: el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código Nacional de Electricidad y Utilización y las normas técnicas peruanas. Para garantizar la seguridad, la normativa establece los requisitos técnicos claves. Por ejemplo, se define una sección mínima para los cables de 2.5 milímetros cuadrados en circuitos de alumbrado y tomacorrientes, para evitar así el sobrecalentamiento y caídas de tensión. Además, el aislamiento de los cables debe soportar una tensión de 450 a 750 vatios y su temperatura de operación debe estar entre 70 y 90 grados centígrados. Pero no solo se trata de seguridad inicial, sino también de sostenibilidad. Primero, la eficiencia energética. Al seleccionar el conductor adecuado, minimizamos las pérdidas de energía, algo que propia norma exige. Segundo, la alta seguridad en lugares públicos. Es fundamental usar calibres de halógenos que no propagan incendios y emiten muy poco humo tóxico, protegiendo tanto a las personas como a los equipos electrónicos. En resumen, la normativa peruana no solo busca la seguridad inmediata, sino que impulsa las instalaciones eléctricas que son eficientes, duraderas y responsables por el medio ambiente y la seguridad de las personas a largo plazo. Gracias.